La papa caliente con que ir a la salida. Vamos a tener nuestra papa caliente gigante, gigante el día de hoy. Y es que vamos a tener tres escenarios, tres momentos de las papas calientes. Voy a comenzar hablando de los ganadores en las 10 ciudades del área metropolitana, en la gobernación de Antioquia, en el municipio de Río Negro. Pero aparte los ganadores vamos a cotejar en las encuestas de favorabilidad, las últimas encuestas, un excelente trabajo realizado por nuestro compañero realizador audiovisual Leonardo Chica. Si las encuestas, por lo menos el promedio de las mismas, acertaron con el ganador de estas elecciones. Vamos a tener un segundo escenario donde con doña Luisa Fernanda Restrepo, pues vamos a advertirle si esos alcaldes electos hacen parte de la continuidad de los municipios del área metropolitana y el oriente antioqueño, más la gobernación de Antioquia, o son gobiernos nuevos en relación con los alcaldes anteriores y su equipo de trabajo. Y vamos a tener un tercer escenario con don Juan Pablo Vélez, precisamente advirtiendo sobre los ganadores parciales. Uno diría parciales porque falta un pequeño porcentaje para determinar los ganadores en definitiva al Consejo de Medellín y a la Asamblea Departamental de Antioquia. Y después vamos a tener un análisis general de estas elecciones porque hay muchos temillas, muchas situaciones para contar. Y voy a comenzar con lo que mostraban las encuestas en torno a los aspirantes a gobernación de Antioquia, alcaldías, y al final el resultado. Para la gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón es el ganador. Hay ya un alto porcentaje dentro del 100% del total de votos escrutados. Él obtuvo en votos obtenidos el 36.80% y en las encuestas aparecía de segundo generalmente. Aquí se pifiaron la mayoría de los encuestadores porque daban a Luis Pérez Gutiérrez primero, casi con el 30% sumando, reiteramos, las recientes encuestas. Votos obtenidos el 23.26. Luis Fernando Suárez, sí, lo daban como tercero, algunos hasta de segundo. Y entonces don Luis Fernando Suárez obtuvo en las encuestas el 12.28 de favorabilidad y aquí obtuvo el 13.85, algo muy parecido a la realidad de Luis Fernando Suárez en relación con las encuestas. Doña Luisa, ¿aquí en Gobernación de Antioquia hay continuidad o hay cambio del decorado dentro del gobierno con intereses y también ideales políticos? Elkin, hay un total cambio de gobierno. Recordemos que el candidato de la continuidad era Luis Fernando Suárez, quien trabajó precisamente con el gobernador actual Aníbal Gaviria Correa. Fue gobernador encargado del departamento de Antioquia, reiteramos, era el de la continuidad. Aquí cambia totalmente el gobierno. Recordemos que Andrés Julián Rendón hace parte del partido Centro Democrático que lidera el señor Álvaro Uribe Vélez, acompañado del señor Eugenio Prieto Soto, con quien se hizo una encuesta para ver quién era el que lideraba precisamente esa carrera de la gobernación de Antioquia. Ganó el señor Andrés Julián Rendón, pero en todo el recorrido y en todo el proceso de campaña, pues lo acompañó el señor Eugenio Prieto Soto. Así que gana entonces el Partido Centro Democrático con el Partido Liberal, pues en este caso el liberalismo socialdemócrata, porque no todo el liberalismo se fue precisamente con el señor Andrés Julián Rendón. Se fue el liberalismo socialdemócrata en cabeza del señor Eugenio Prieto Soto. Cambia totalmente el gobierno departamental. Perfecto, y más adelante vamos a hacer esas conclusiones. Usted ya dijo uno, porque en cuerpo ajeno gana Eugenio Prieto Soto también. Alcaldía de Medellín, en todas las encuestas publicadas, Federico Gutiérrez era el ganador, con el 62.30, el promedio de las mismas da eso. Pero superó hasta las encuestas el día de 73.36%, es el alcalde más votado en la historia de nuestro territorio.
En las últimas encuestas repuntó Albert Corredor, aparece de segundo en el promedio de encuestas con el 21.40. Claro que también hay que decir que don Albert hizo unas encuestas internas y las dio a conocer y aparecía de segundo. No le dio ni de segundo, porque el segundo es Juan Carlos Upegui, que en promedio de encuestas obtuvo el 10.15 y en votos obtenidos el 10.14. Es decir, que las encuestas le pegaron al perrito en torno al primero y el porcentaje para Upegui. Mientras que Albert Corredor tenía el 21.40 en el promedio de las encuestas. Aquí en total de votos obtenidos obtuvo el 2.89. Es decir, el 10% de lo que decían las encuestas. Cambio de decora doña Luisa en la alcaldía de Medellín. Cambio de gobierno total en la alcaldía de Medellín. Recordemos que venía liderando el partido político Independientes, liderado por el señor Daniel Quintero Calle, quien renunció hace poco a su cargo para acompañar la candidatura de Juan Carlos Upegui, quien era el candidato de la continuidad. Y pues Federico Gutiérrez era la total oposición a este gobierno y gana entonces con un alto puntaje, supera las encuestas y queda hoy como alcalde de Medellín, acompañado de su partido político. Creemos que además, con esa gran votación que tuvo el día de ayer, 29 de octubre, día de las elecciones, pues le da apertura a varias curules, tanto en Consejo de Medellín como en Asamblea Departamental de Antioquia, que ahorita también les vamos a contar. La gran sorpresa y lamentablemente después de tanto trabajo hecho e iniciar campaña desde hace muchísimo tiempo, creo que fue uno de los primeros en iniciar campaña, fue la de Albert Corredor. Cuando digo gran sorpresa es lamentando lo sucedido con él, que ni siquiera superó entonces las encuestas, como ya lo dijo nuestro compañero Elke. Para absolutamente nada. Y en gobernación y alcaldía ya tocamos si hay o no cambio de decorado. Pero don Juan, a propósito del Consejo de Medellín, también hay cambio de decorado. Parcialmente, ¿quiénes son los ganadores? Porque queda un pequeño porcentaje donde puede definir el cambio de uno o dos curules. Elkin, sí, compañeros internautas, oyentes, hay que decir que más o menos se lleva el 98% de 99. Podemos decir, de acuerdo con lo que informa la registraduría, que es el 99,13% de las mesas informadas con el boletín número 38.946.785 medellinenses, es decir, el 52,38% de los habilitados para votar escogieron, como usted dice, parcialmente a 20 concejales que ocuparán una curul en el periodo 2024-2027. Y estamos hablando que en esta lista está iniciando el partido Creemos, el partido de Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín. Van a ocupar 7 curules dentro del Consejo de Medellín. Estamos hablando del señor Andrés Tobón, quien quien recibe una votación histórica, duplicando a Natalie Vélez, que hace 4 años obtuvo más de 20.000 votos. Esta vez Andrés Tobón duplica con 43.064 votos, seguido entonces en ese partido Creemos por María Paulina Suárez. Recordemos que Andrés Tobón fue secretario de Seguridad hace 4 años de Federico Gutiérrez. María Paulina Suárez también hizo parte del gabinete de Federico Gutiérrez hace 4 años y obtuvo 16.060 votos. Santiago Perdomo, 15.046 votos. Está Alejandro Ebedud, que también estuvo dentro del gabinete de Federico Gutiérrez hace 4 años con 11.098 votos. Juan Carlos de la Cuesta, expresidente del Nacional, obtuvo 9.468 votos. Santiago Narváez, quien sería pues el candidato o ya el concejal del equipo de Simón Molina, ex concejal de Medellín, ex Paolos, podríamos decir así. Santiago Narváez tiene 9.260 votos y Damián Pérez con 9.201 votos. Estos son las 7 curules del partido Creemos, del partido de Federico Gutiérrez. Sigue Centro Democrático con Sebastián López, quien también
duplica esa votación histórica de hace 4 años. Sebastián López, 41.783 votos. Sigue Claudia Carrasquilla, quien de alguna u otra manera fue candidata a la alcaldía de Medellín con 14.626 votos. Andrés Rodríguez, el Guri, más conocido como el Guri Rodríguez, quien en su momento lideró el tema de la revocatoria en Medellín, obtuvo 6.144 votos. Leticia Orrego, quien pasa dejando pelos en el alambrado, podríamos decirlo así, obtuvo cerca de 6.100 votos. Ahora las curules siguientes son del Partido Conservador. Bueno, Centro Democrático, 5 curules. Partido Conservador, 2 curules. Juan Ramón Jiménez, 14.169 votos. Juan Ramón Jiménez repite curul entonces en el Consejo de Medellín, y sigue Brisbane Arenas con 9.495 votos. Los liberales solo obtienen una curul y es con Farley Macías, quien obtuvo 10.383 votos. Sorprende entonces que el señor Fabio Humberto, me recuerdan, Rivera, Fabio Humberto Rivera, quien había estado durante 20 años en el Consejo de Medellín, pues no pasó y era cabeza de lista del Partido Liberal. Además, en el Partido Verde también una sola curul, y está con Alejandro Arias, quien fue secretario de Desarrollo Económico de Daniel Quintero durante este periodo, una curul para Alianza Verde. Sorprende también que el señor Jaime Cuartas no pasa al Consejo de Medellín parcialmente. Sigue el pacto histórico con una curul, y es el señor José Luis Marín, más conocido como Aquí Noticias. Obtuvo el señor José Luis Marín 44.065 votos. Buena también votación tiene el señor Aquí Noticias. El partido ASI, Alianza Social Independiente, una curul con Janet Hurtado, con más de 5.000 votos, y el partido Independientes, el partido de Daniel Quintero, queda con una sola curul, y pues es el señor Carlos Gutiérrez con 7.992 votos. Hay que decir entonces que solo repiten curules o curul 3 concejales de Medellín. Estamos hablando de Sebastián López, de Leticia Orrego y del señor se me escapa el nombre, El señor Jiménez, del Sí, Partido señor, Juan Ramón Conservador. Jiménez, del Partido Juan Jiménez Conservador. Lara. Le faltó, lo dijo al inicio, pero en este recorrido, en este paneo de Juntos, el señor Miguel Iguarán, quien obtuvo un poco más de 10.000 votos y es el esposo de Natalie Vélez. Vamos a hacer de recorrido un poco más rápido ya, enfatizando en los siguientes municipios. ¿Qué dicen las encuestas o qué dijeron y si reflejaron los ganadores? En Barbosa ganó Juan David Rojas. En las encuestas el promedio tuvo el 33.20. En la generalidad ayer obtuvo 34.38. Sí, le pegaron al perrito en Barbosa. ¿Hay continuidad o hay cambio de gobierno en Barbosa? Cambio de gobierno, la continuidad era el médico Víctor Graciano, que hacía parte, obviamente, pues en algún momento se dijo que no, pero luego se dijo que sí, que era el candidato de la continuidad, y Juan David Rojas, pues es total oposición a este gobierno, al actual gobierno, y les gana entonces con la votación ya usted dicha. En la alcaldía de Bello, el promedio de encuestas, el favorito era por un porcentaje corto en relación con la segunda. Néstor Restrepo, el promedio de encuestas fue 21.35. Lorena González, el promedio era 20.45, pero en las elecciones ayer ganó Lorena González con el 38.01 frente al 33.22 del Néstor. Hugo Díaz en las encuestas tuvo el 9.75 en promedio, pero aquí en los votos obtuvo la mitad de lo que decían las encuestas, el 4.43. ¿Continuidad o cambio de gobierno en Bello? Gana la continuidad. Recordemos que Lorena González es la candidata precisamente del exalcalde Óscar Andrés Pérez y de la actual administración municipal de Bello. No le dio al señor Néstor David Restrepo Boneda, a pesar de la alianza que se hizo en los últimos días
con la señora Daniela Ortega. Todos hicieron parte de la actual administración municipal, pero la candidata de la continuidad era la señora Lorena González y ganó entonces esa continuidad en Bello. Vamos para la alcaldía del municipio de Caldas. ¿Cómo me hubiera gustado contarlo el día viernes? Porque mire, doña Luisa, don Juan, oyentes, internautas, televidentes, dentro de las encuestas, el ganador en Caldas aparecía en promedio Raúl Alejandro Mesa con el 13.7. María Alejandra Giraldo promedio de encuesta con el 13. Jorge Mario Rendón el profe Piolo con el 13.5. Pero el que no aparecía primero en las encuestas ganó con el 31.66. El señor Raúl Alejandro Mesa con el 26.93. ¿Hay cambio del decorado en Caldas? Cambio de gobierno, compañeros. Miren, llama la atención porque el señor Alejandro Mesa aparecía en las encuestas de tercer y cuarto lugar. Se estaban punteando el primero y el segundo lugar la señora María Alejandra y el señor Piolo, el profe Piolo, más conocido así en el municipio de Caldas. Y gana entonces la total oposición al actual gobierno, el de la continuidad era el señor Alejandro Mesa. Y pues gana entonces el señor profe Piolo, quien ha hecho el intento varias veces para aspirar o aspirando a la alcaldía de este municipio y finalmente se le dan las cosas, se alinean los astros a favor de él y gana entonces la oposición de la actual administración. Aquí no acertaron en el municipio de Caldas las encuestas y encuestadores. En Copacabana ocurrió lo mismo, porque daban como ganador en las encuestas a Aníbal Díaz, 22.30, obtuvo en votos el 28.95, pero Jonathan Andrés Pineda, el ganador, obtuvo en el promedio de encuestas 11.60, era el tercero en todas las encuestas y fue el primero en las elecciones de ayer con el 34.01. ¿Cómo está Copacabana en torno al gobierno? Miren, ninguno de los que aparecen en esa foto son de la continuidad, ninguno. El señor Didier Rosero era el de la continuidad y ni siquiera aparece. Por allá está como en el quinto lugar de las encuestas o en el quinto lugar de los resultados de las votaciones. Gana este joven, muy joven él, el joven Jonathan, y le pone la pata al señor Aníbal Díaz, a quien daban como ganador desde el principio. No, ya en Copacabana hay alcalde y es el señor Aníbal Díaz. Y miren, siempre lo hemos dicho, el día de es el día final, el día en que se sabe precisamente el resultado final de ese trabajo. Y aunque le tiraron mucho al señor Jonathan, pues miren, les ganó muy joven él en Copacabana. 6 de la mañana, 38 minutos, continuando. Y continuamos hablando de lo que dejaron las votaciones locales y regionales en nuestro territorio el día de ayer. Antes de seguir avanzando con los diferentes municipios del área metropolitana y la capital del oriente antioqueño, el municipio de Río Negro, don Juan, parcialmente, ganadores en la Asamblea Departamental de Antioquia, hablemos de ellos. Parcialmente, quienes van a estar haciendo control político en el departamento de Antioquia, pues iniciemos con el Centro Democrático que obtiene 6 curules. Están ahí Verónica Arango, Luis Gabriel Gómez, Gabriel Jaime Giraldo, José Gregorio Orjuela, José Luis Noreña, Edison Antonio Restrepo. Posible declaración, pues estarían en gobierno ya que el señor gobernador electo Andrés Julián Rendón hace parte del Centro Democrático. Sigue, creemos, el partido de Federico Gutiérrez, alcalde electo, con 5 curules. Andrés Felipe Bedoya, Mateo Escobar Valencia, Juliet Zulema Zapata, David Fernando Ruiz, Juan Felipe Vélez Álvarez, posiblemente se declararían como partido de gobierno. Partido Conservador tiene 4 curules para este próximo periodo y está el señor Jaime Alonso Cano, Walter Adier Díaz, Arias Tobón, Jorge Alonso Correa y Juan Esteban Villegas, quienes también serían parte del gobierno.
partido de gobierno. El Partido Liberal queda con 4 curules dentro de la Asamblea Departamental de Antioquia: Jonathan Roldán, Juan Carlos Palacio, Hernán Darío Torres, Rubén Darío Callejas. Estos 4 todos repiten entonces Asamblea Departamental de Antioquia, y por la Alianza Verde, hasta el momento parcialmente, estarían 3 personas, 3 curules dentro de la Alianza Verde, y estamos hablando de Camilo Andrés Calle, quien repite, y Juan David Muñoz también entraría como nuevo a la Asamblea Departamental. Está parcialmente con un pie adentro y con el otro afuera el señor Rogelio Zapata, el médico. El Pacto Histórico tiene una curul con Manuel Marín García. La coalición Mira, Partido de la U y Cambio Radical en la Asamblea de Antioquia queda con una curul, y es el señor Néstor Mauricio Cali. Además, el Partido de Alianza Social Independiente también una curul, Julio César Restrepo, y la coalición Renace una curul con el señor Luis Eduardo Peláez Jaramillo. Muy bien, hay también renovación en la Asamblea Departamental de Antioquia para este cuatrenio, pero no tan grande como en el Consejo de la Ciudad de Medellín. Y en un momento, reiteramos, vamos a dar las conclusiones de todas estas listas. Nos vamos para el sur del Valle de Aburrá, la alcaldía de Envigado. ¿Qué decían las encuestas en promedio? Que Raúl Cardona iba a ser el alcalde y el promedio era 32.01, y es el alcalde electo. Es más, obtuvo más de lo que las encuestas decían. 39.84 obtuvo en promedio. El segundo, Johnny Osvaldo Vélez, el promedio de la encuesta será 17.50, obtuvo el 23.62. Igual, acertaron. Y el tercero, Sergio Molina, exacticos, quedó de tercero en las encuestas y tercero en estas elecciones, 13.01 en las encuestas, y los votos obtenidos 13.01. ¿Continuidad o cambia el decorado en Envigado, doña Luisa? Total continuidad, Elkin, en el municipio de Envigado. Desde el principio se dieron en las encuestas pues este resultado como ganador al señor Raúl Cardona, y hoy es el alcalde electo del municipio de Envigado. Hace parte del liberalismo de Envigado. Miren, el liberalismo en Envigado es como el trujillismo en Itagüí. Es exactamente lo mismo. Hay continuidad desde hace muchos años, y pues se ratifica para este nuevo gobierno, para los próximos 4 años, la continuidad en este municipio. Raúl Cardona le recibe entonces a Braulio Espinosa Márquez. Los dos hacen parte de ese liberalismo en el municipio de Envigado, y pues el líder allá, recordemos que es el señor eh, Héctor Londoño. Héctor Londoño, sí señor. Del sur al norte del Valle de Aburrá, alcaldía de Girardota, como diría un narrador de fútbol de Santa Marta, sorprendente. En las encuestas aparecía primero siempre Juan Ignacio Torres, 27.8 el promedio. Ah, no, aparecía de segundo y quedó de segundo. Porque el primero, Kevin Bernal, el promedio de encuestas 28.47. Lo que pasa aquí es que en las encuestas era casi que un voto muy parejo, por lo menos de los encuestadores y encuestados. Pero ganó Kevin Bernal en Girardota. El 44.50% de la gente votó a favor de él, 38.85 Juan Ignacio Torres, y el tercero Alejandro Posada, 9.59. ¿Hay continuidad de gobierno en Girardota o hay un cambio? Total cambio en el municipio de Girardota, Elkin, y miren, ¿qué pasó? Sorpresa y no, porque la actual administración, pues con esa sobradez y ese triunfalismo con el señor Juan Ignacio Torres, pues fue precisamente lo que los mató. Se confiaron. Y miren, y el señor Juan Ignacio Torres fue sacado como del bolsillo de un payaso. Y claro, no, este es el candidato de la continuidad. Y acá no es como la salsa, llegué y pegué. No, señores, aquí debe haber un recorrido político, una trayectoria política, y fue precisamente lo que les demostró el señor Kevin Bernal, joven él, expersonero de este municipio, y pues lleva muchos años trabajando en su municipio, claro. Entonces lo que le dio precisamente ese triunfo fue el reconocimiento de su trabajo durante tanto tiempo en el municipio, pero no llegar una persona de buenas a primeras, llegué y pegué. No, señores, así no era, y los mató el triunfalismo, les ganó la total oposición.
porque va a llegar a revisar cada uno de los documentos, de los contratos, de lo que hay al interior de la actual administración, hoy en cabeza del señor Diego Agudelo, quien participó en política, como lo dijimos aquí en algún momento, participó a favor del candidato de la continuidad, Juan Ignacio Torres, y ni así le dieron las frunas a esta actual administración de Girardot. Nos vamos del norte al sur del Valle de Aburrá, porque en todas las encuestas ganaba Diego Torres y fue el ganador. El promedio en las encuestas 44.80, votos obtenidos 34.42. Aparecía en las encuestas el segundo León Mario Bedoya y fue el segundo. El promedio en las encuestas 24.72, votos obtenidos 25.35. Aquí le pegaron al perrito. La generalidad de las encuestas en el municipio de Itagüí. Rosa Acevedo. ¿Será que Rosa vuelve y se lanza en 4 años? Vuelve el perro arrepentido, como decía el Chavo del 8. Promedio de encuestas 17.75, votos obtenidos 24.05. ¿Continuidad o no en Itagüí? Exactamente lo mismo que en el municipio de Envigado, como ya lo dijimos, el conservador o el conservatismo en Itagüí, liderado por el señor Carlos Andrés Trujillo, es lo mismo que el liberalismo en el municipio de Envigado. Se daba siempre en las encuestas el primer lugar para el señor Diego Torres, de principio a fin. Así fue precisamente el balance que se presenta de estos resultados. Hoy es el alcalde electo, es la continuidad. Le recibe al señor José Fernando Escobar, reiteramos, del equipo del senador Carlos Andrés Trujillo, y ahí está el resultado que se da en el sur del área metropolitana del Valle de Aburrá. Si el señor León Mario Bedoya, exalcalde de este municipio, le hubiese hecho caso a la señora Rosa Acevedo de hacer una alianza entre los dos, de unirse en los dos, a lo mejor el resultado hubiera sido diferente. Digo diferente no para ganar, pero sí para subir el resultado precisamente de esa votación, porque si vemos el señor León Mario 33.000 algo, la señora Rosa Acevedo 32.000 algo, pues hubieran sumado los dos, aunque no les hubiera dado precisamente porque el señor Diego Torres siempre lideró las encuestas y hoy es el de la continuidad. Claro, y es el segundo batacazo para León Mario Bedoya, porque en las elecciones al Congreso de la República con sus aspirantes y su aspirante no logró llegar. Y aquí de nuevo en el municipio de Itagüí pierde por lo menos esta elección local y regional. Alcaldía de La Estrella, mi abuelita decía, mi hijo, hay que madrugar a votar porque por un voto se gana o se pierde. Abuelita, la recuerdo mucho. Liliana Ramírez, en las encuestas aparecía con el 30.98, obtuvo el 33.06, acertaron ahí. Y en las encuestas aparecía Carlos Mario Gutiérrez con el 18.60, pero obtuvo el 33.03, es decir que aquí se pifió por lo menos en el segundo lugar en porcentaje las encuestadoras. Ganó por 10 votos, 11.541 alcaldesa Liliana Ramírez, 11.531 Carlos Mario Gutiérrez. El tercero, si no hay nada que hacer, Deimer Flores, promedio de encuestas 13.30, votos obtenidos 17.72. ¿Cómo es el escenario político en Bello? Perdón, Mire, en La Elkin, Estrella, en La en la Estrella. estrella sur del área metropolitana, esa votación fue de infarto de principio a fin, porque fue muy cercana a la votación de los dos primeros, es decir, de Liliana Ramírez y del señor Carlos Mario Gutiérrez. Muy cercana, está hoy hablando de un voto de diferencia, 4 votos de diferencia, 14 votos de diferencia, 10 votos de diferencia, y ese fue el resultado final. Por 10 votos gana la señora Liliana Ramírez, a quien le dieron como a rata en balde, como cucaracha en cortina, como cajón mal cerrado, como sello de notario, y así todo no les dio a la continuidad para continuar precisamente, valga la redundancia, con el gobierno. Cambia totalmente el gobierno en el municipio de La Estrella, llega la oposición con Liliana Ramírez, ella es expersonera de este municipio, pero llega entonces a liderar. Todavía están precisamente en registraduría cuidando los 10 votos que la diferencian y que hoy le dan el triunfo precisamente. El señor Deimer Flores
apostó mal, porque en algún momento pues se hace la alianza con la señora Liliana Ramírez cuando no se conocía la respuesta que debía dar el Consejo Nacional Electoral frente a su supuesta inhabilidad. Estoy hablando de la supuesta inhabilidad de la señora Liliana Ramírez. Él apostó y quedaron en que, pues si la señora Liliana sí tenía esa inhabilidad, Deimer iba a ser el candidato, pero si la señora Liliana no tenía la inhabilidad, Liliana continuaba con su candidatura, pues él no se quiso unir después de la respuesta del Consejo Nacional Electoral, no le apostó a la iniciativa de Liliana Ramírez y hoy queda en tercer lugar, no queda ni con gobierno, queda con poca votación, no quedan absolutamente nada el señor Deimer Flores y hoy pues la señora Liliana Ramírez es la alcaldesa del municipio de La Estrella. Así digan que las comparaciones son odiosas y esta es muy odiosa. El que quedó de tercero en la estrella le pasó lo de Luzbel, lo del diablo, que quiso ser mucho más que Dios y vea dónde quedó. Nos vamos para la alcaldía de Sabaneta. Alder Cruz ganaba y ganó en todas las encuestas y también ganó en las elecciones. Inclusive superó el promedio de las encuestas, 31.18, y en la realidad obtuvo el 36.33 del total de votos. Iván Alonso Montoya no le sirvió la alianza del señor Galeano de Centro Democrático, porque obtuvo y fue segundo en las encuestas, perdón, tercero en las encuestas, pero segundo en la votación general. Y Juan Carlos Bustamante, quien era dizque el más firme candidato para pelearle al señor Alder Cruz, quedó de tercero, segundo en las encuestas, tercero en la generalidad. ¿Cómo está el escenario político y cómo estará para el otro año en el municipio de Sabaneta? El señor Alder Cruz es el candidato de la continuidad, fue quien eligió la administración municipal en cabeza del señor Santiago Montoya para que liderara precisamente ese camino, esa jornada electoral de cara a las elecciones del 29 de octubre. Hoy se da el triunfo, hay continuidad en el municipio de Sabaneta. Alder Cruz es del partido Alianza Verde, pero hace parte, reiteramos, de esa coalición de gobierno. Recordemos que en un primer momento, cuando se iba a elegir ese candidato de la continuidad, también estaba el señor Juan Carlos Bustamante, pero se decidió que fuera el señor Alder Cruz quien liderara ese camino y hoy se da como ganador en el municipio de Sabaneta. Perfecto. Y terminamos con este paneo. Nos vamos para el oriente antioqueño, el municipio de Río Negro, porque en casi todas las encuestas y el promedio final, el ganador iba a ser Fernando Valencia Tola, 35.53 en las encuestas. Fue segundo con el 37.85. Lo que pasa es que el médico Jorge Rivas en las encuestas aparecía casi siempre de segundo con el 31.30% en promedio, pero obtuvo más del 50% de los votos, 50.54. Mauricio Rendón fue tercero, muy parecido a lo que decían las encuestas. ¿Qué pasa en Río Negro? Continúa el señor Jorge Rivas liderando la actual administración municipal, es decir, es el candidato de la continuidad en ese municipio del oriente antioqueño. Tola sería entonces la oposición. Pensábamos, como la encuesta o las encuestas lo mostraban, que iba a ser el cambio precisamente en Río Negro, no le dio y queda entonces en segundo lugar el médico Rivas, lidera hoy entonces la encuesta final, el resultado final y lo da como ganador en el municipio de Río Negro y es, reiteramos, continuidad del actual gobierno. Perfecto, ahí está el paneo en el oriente antioqueño con Río Negro, los 10 municipios del área metropolitana y la gobernación de Antioquia. Nos vamos a devolver a la Asamblea Departamental Don Juan, porque si en el Consejo de Medellín apenas van a repetir 3 de los 21 corporados, hablemos y reiteremos los nombres de quienes llegan a la Asamblea Departamental de Antioquia, quienes repiten y quienes no. Adelante. Verónica Arango por el partido Centro Democrático y hay 6 curules de este partido Elkin. Verónica Arango. Repite. Luis Gabriel Gómez. Repite. Gabriel Jaime Giraldo. Gabriel Jaime Giraldo. Nuevo. Nuevo. José Gregorio Orjuela. Repite. José Luis Noreña. Repite. Edison Antonio Restrepo. Nuevo.
Ujú. Por el partido creemos son 5 curules. Andrés Felipe Bedoya. Todos repiten. Todos repiten, todos son nuevos. Perdón, Todos todos son nuevos. nuevos. Andrés Felipe Bedoya, Mateo Escobar, Juliet Zulema Zapata, David Fernando Ruiz, Juan Felipe Vélez Álvarez. Por el partido conservador, Jaime Alonso Cano. Repite. Repite. Walter Arias Tobón. Nuevo, Jorge Alonso Correa. repite, Juan Esteban Villegas. Repite. repite, Partido Liberal, 4 curules. Jonathan Roldán. repite, Repite. Juan Carlos Palacio. repite, Hernán Mm. Darío Torres repite y Rubén Darío Callejas también. Alianza Verde tiene hasta el momento aseguradas 2 curules. Está con un pie adentro y otro afuera el señor Rogelio Zapata, quien repetiría curul, pero entonces está fijo Camilo Andrés Calle, quien repite, y Juan David Muñoz, quien sería nuevo en esta curul de la Asamblea Departamental. El pacto histórico. Ahí salió, perdón, ¿sabe quién? Risas. ¿Sabe quién? Salió risas. Continúe. Pacto histórico nuevo, el señor Manuel Marín García, por esa coalición Mira, Partido de la U y Cambio Radical, una sola curul, y es el señor Néstor Mauricio Cali, él repite. Por la ASI está el señor Julio César Restrepo, una sola curul, él sí es nuevo, si no estoy mal, y repite. La alianza renace con el señor Luis Eduardo Peláez, quien es diputado por el Partido Dignidad. Igual hay una renovación importante. Se queda que un 30-35% de los que estaban. Ahí el único, ¿cómo diría? El único consuelo de León Mario Bedoya es que tiene diputado, ¿cierto? De la ASI. Tiene diputado de la ASI. Es como el único que uno puede observar que es el ganador. Observemos y escuchemos lo que advirtió el señor Andrés Julián Rendón, el gobernador electo del departamento de Antioquia, sobre su triunfo. Antioqueños, me debo a ustedes. Estoy realmente emocionado y conmovido. He llegado hasta aquí por la confianza de todos y cada uno de mis paisanos. Voy a dejar hasta el último centímetro de piel porque la vida de los antioqueños y este bello territorio se pueda transformar. Es el momento de Antioquia, es el momento de recuperar la esperanza. Felicito a Fico